Valencia no es cualquier ciudad y este no es un viaje cualquiera. Cámara en mano y con Tofu a nuestro lado viajamos a una de las ciudades con más historia de España, una de esas que pueden presumir de patrimonio, gastronomía, arquitectura clásica y ciudades futuristas. Un lugar que es mucho más que sus clichés y del que es difícil no enamorarse. Como viajar también puede ser una forma de cuidar, en este vídeo el respeto por la cultura, los animales y el entorno serán lo primero. Ya tocaba. Benvinguts a la Terreta, benvinguts a Valencia, bienvenidos a Valencia, a esta ciudad con historia milenaria a la que nos hemos venido la familia al completo con Tofu para celebrar su cumpleaños, que cumple 6 añitos. Sí, ahora se puede ir en tren con perro de más de 10 kilos y ha sido un placer venir en el tren. Es facilísimo. Os dejo aquí un enlace de cómo viajar con perros por España. Pues nada, vamos a empezar que tenemos muchas cosas que ver. La tercera ciudad más grande de España es una encrucijada entre el Mediterráneo y el futuro. Aquí conviven 2000 años de historia con un estilo de vida que se respira en cada calle. No sé cómo, pero yo hasta ahora no conocía este lugar. Estoy en lo que fue el corazón del comercio mundial de la seda, por eso se le llama la Lonja de la Seda o la Lonja de los Mercaderes. Es un edificio gótico que por muchos motivos es patrimonio de la humanidad. La Lonja de la Seda se construyó en el siglo XV durante la época dorada del comercio valenciano, cuando esta ciudad era una de las más ricas del Mediterráneo. Su sala de contratación, con columnas en espiral que parecen palmeras de piedra, simbolizaba la transparencia y la confianza con las que se hacían los negocios. Este lugar, al que por cierto os recomiendo muchísimo venir, la entrada general cuesta nada más que 2 euros, está cargada de simbología medieval. Aquí, en la entrada principal a la lonja, está la Puerta de los Pecados. Y se llama así porque hay un montón de representaciones de hombres desnudos, escenas eróticas, hombres pegándose entre ellos desnudos con escobas, y es como un recordatorio de que las actitudes indecorosas se quedan fuera y dentro solo hay negocios y seriedad medieval. Todo en este edificio está pensado para impresionar. En la planta superior, el techo de madera policromada parece un barco invertido. Es uno de los artesonados más impresionantes de la ciudad y está cubierto de escenas que narran la historia del comercio y del mar. Uno de los símbolos de la ciudad de Valencia y de toda España, yo diría, uno de los lugares más reconocibles también de España, es este, la ciudad de las artes y las ciencias, que aunque parezca un lugar súper moderno y súper nuevo, empezó a concebirse en la década de 1980, inspirado por lugares como la ciudad de las ciencias y la industria de París. El presupuesto inicial iban a ser 164 millones de euros y acabó siendo de 1.240 millones de euros, es decir, 1.100 millones más. Te guste o no te guste, esto no deja indiferente, como todas las obras de Calatrava a la vez. Es futurista, está inspirado en motivos animales, en ojos, en esqueletos de pescado. Vamos a explorarlo porque cada uno de los edificios tiene un propósito diferente, incluso una parte que a mí me gusta menos, pero de eso hablamos ahora. Este impresionante edificio, que es el Hemispheric, está diseñado para que parezca un ojo humano gigante y si uno lo visita sin saber lo que es, parecería realmente que es un edificio vacío. Pero esta gigantesca cúpula que veis aquí es por dentro la sala de proyecciones más grande de España, con una pantalla de 900 metros cuadrados. Este conjunto futurista se levantó sobre el antiguo cauce del Turia buscando que los edificios pareciesen esculturas vivas flotando entre el agua y el cielo. Su arquitectura evoca conceptos como el movimiento, el tiempo y la ciencia. Fijaos, a 50 metros estoy ahí al fondo. Está Miguel. Hola, hola, ¿me oyes? Hola, hola. El sonido hace un efecto chulísimo. Es conducido por aquí y parece que puede ser una conversación perfectamente fluida con alguien que está al otro lado. Elevado sobre el resto de edificios está el Umbracle, el paseo entre palmeras y esculturas. Las plantas que alberga son en su mayoría especies mediterráneas resistentes a la sequía. Palmeras, cipreses, lentiscos, romeros y otras plantas xerófitas que han atraído a la fauna local y creado un pequeño oasis entre la piedra blanca y el cristal. ¿No te dan ganas de bebértela a ti? Te cansé yo también. Hemos
hecho un alto en el camino para descansar y hacer un picnic los tres, que nos lo merecemos. Así que este es un buen momento para hablar del patrocinador de este vídeo, que es la comida con la que Tofu lleva años relamiéndose. Se llama Dogfy y es comida natural, cocinada a baja temperatura, con sus jugos y hecha a la medida de los perritos. En comparación, hasta el mejor pienso es un ultraprocesado, que es como si nosotros comiésemos comida rápida todos los días, ¿os imagináis? Por eso la comida natural es una alternativa saludable, completa y que les sienta fenomenal. Y Dogfy además se puede servir fresquito, que creo que Tofu lo agradece en días como hoy, así que ayuda tanto con el calor como a mantener a los perritos hidratados gracias a que comiendo también toman líquido por el contenido de humedad que tiene. Ojo, que ya se ha acabado. Os llega directamente a casa congelada y se mantiene tanto en el congelador como en la nevera, y traerla a los viajes es tan fácil como llevar una neverita para él, igual que traemos para nosotros. Gracias Dogfy por hacer posible este viaje y os dejo toda la información en la descripción para que vuestro perrito también pueda probar la comida natural. Tofu, ¿qué haces? Y el último edificio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el Oceanographic. Tristemente, el acuario más grande de Europa. Un acuario al final es un zoológico con agua. Hay especies tan sociales y que tanto espacio necesitan como los delfines, que por cierto son obligados a hacer shows para los turistas cada día. Hay también belugas, hay hasta pingüinos. En total 45.000 animales que viven privados de libertad. Lógicamente cada uno puede tener su opinión sobre este tema, pero a mí me parece que el turismo responsable y el turismo del futuro incluye también entender a lo que damos nuestro dinero y sobre todo poder actuar en consecuencia. Como no se puede grabar en la Capilla Sixtina del Vaticano, pues nos hemos venido a la Capilla Sixtina Valenciana, que le llaman a esta iglesia la iglesia de San Nicolás, donde absolutamente todo está pintado. Es que es tan impresionante que hasta las columnas salomónicas tienen unas hojas de párrafo. Tiene cosas encima de las cosas. El edificio es del siglo XV, la decoración barroca es del siglo XVII. Vale la pena venir, cuesta 11 euros y hay que sacar la entrada anticipada, pero esta es una de esas cosas que no se olvidan. Mirad este lugar que tengo detrás. Es el Palacio del Marqués de Dos Aguas, declarado Monumento Histórico Artístico, actual sede del Museo de Cerámica y, sorprendentemente, pese a su fachada rococó increíble, pasa muy desapercibido por muchos de los turistas que pasan por aquí. Os la enseño así de abajo para arriba para que no os perdáis detalle. Esta es la fachada principal y está hecha de alabastro. Es uno de los máximos exponentes del rococó y el barroco español. Y aquí antes había una casa, pero en la década de 1740 el propietario, el tercer marqués de Dos Aguas, dijo: no, demasiado humilde, vamos a mostrar nuestro poder y nuestra riqueza aquí en pleno corazón de Valencia, e hizo este palacio rococó. El Mercado Central de Valencia no es solo un templo del producto fresco. Es un espectáculo para los sentidos y un buen lugar para recordar que Valencia es también tierra de cítricos. Sus naranjas dulces y brillantes son casi una religión local. Imposible no acordarse, claro, de la paella, que empezó como un plato humilde de campo y se ha convertido en símbolo de un país entero en el mundo y en embajador del sabor a mediterráneo. La comida por antonomasia de la gastronomía española, que es la paella valenciana. Os aviso que los valencianos no se cenan una paella, así que mejor no la busquéis por la noche para cenar y preguntad siempre a gente local dónde se come una buena paella, porque la diferencia es enorme. Se dice aquí que el secreto de la auténtica paella es el agua de Valencia, o en general de esta parte de la costa, así que a vuestra salud. Buenísimo. Por cierto, la hay de marisco, pero también de verduras, de carne. Hay mucho debate entre lo que es paella y lo que no es paella, pero todas las formas están buenísimas.
las huellas más importantes de la historia de Valencia no se ve a simple vista a menos que uno vaya prestando atención. Lo tenéis ahí. Esa es la principal huella del pasado islámico de la ciudad de Valencia. Es una muralla que medía 8 metros de alto, incluso llegaba a 10 metros con las torres, y lo construyeron durante el siglo XI, no, XI, y ya había caído el califato de Córdoba, y era para protegerse de las invasiones bereberes del norte de África. Durante la taifa de Valencia la ciudad se desarrolló muchísimo, y esta muralla que rodeaba la ciudad vieja, lo que hoy se conoce como Ciutat Vella, se consideraba de gran perfección y tenía 7 puertas principales. Una muestra más de que cuando uno pasea, sobre todo cuando está de viaje, hay que estar ahí atento. En la época medieval la ciudad se volvió a fortificar y lo más representativo que queda de aquellos tiempos es las torres de Quart y las torres de Serranos, que son estas, que no se llaman así en honor a la familia más querida de España, sino porque este era el camino que llevaba a la comarca de Serrano. Son de finales del siglo XIV y aunque yo no puedo porque voy con Tofu, podéis subir para allá. Especialmente para quienes no estéis acostumbrados a ver construcciones medievales, os cuento que estas pequeñas aberturas es donde se ponían los arqueros, entonces es muy difícil que una flecha entrase por ahí para matarles, pero era muy fácil para ellos sacar por ahí el arco y disparar. Lo que hoy es el pulmón verde de Valencia fue durante siglos el cauce de un río que la ciudad decidió desviar tras una gran riada. Y en lugar de construir una autovía, como estaba previsto, la ciudadanía luchó para convertirlo en un enorme jardín. Hoy el Turia es un corredor natural que atraviesa la ciudad de punta a punta. Parques, fuentes, caminos, palmeras y los restos a la vista de una ciudad mucho más antigua de lo que parece. Entre olivos y cipreses se intuye la Valentia romana. Fundada en el año 138 a.C. como colonia militar e importantísima para el imperio, fue destruida y reconstruida varias veces por cartagineses, visigodos y musulmanes. El Jardín del Turia es uno de los parques urbanos más grandes de Europa. 9 kilómetros de verde que cruzan puentes romanos y modernos, conectando barrios, museos, estadios, parques infantiles y zonas deportivas. Uno de los pocos sitios donde el ritmo de la ciudad se detiene y el mejor lugar para que admiréis lo guapísimo que es nuestro hijo. He venido a la Catedral de Valencia, a la que cuesta 10 euros entrar, para contaros una historia muy curiosa. Seguramente ya sepáis que en el catolicismo hay elementos físicos, como la sábana santa, que tienen especial importancia. Y uno de estos elementos, de los más importantes, es el Santo Cáliz o Santo Grial, que es el que se supone que utilizó Jesucristo en la Última Cena. Hay 200 lugares en Europa que reclaman un poco ese título y que dicen que tienen el Santo Grial. Pero este es uno de los más importantes y uno de los más reconocidos por la Iglesia Católica, que nunca se ha mojado, nunca ha dicho este es oficialmente, pero hay bastantes papas recientes que han venido aquí y lo han utilizado un poco en señal de que este es probablemente el de verdad. Los arqueólogos lo datan entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, así que todo apunta a que si hay uno de verdad, es este de aquí. La Catedral de Valencia es una mezcla de estilos, como la ciudad misma. Tiene base románica, gótico en su estructura principal y añadidos barrocos. Pero más allá de lo estético, lo que la hace tan especial es lo que simboliza: el paso del tiempo, la convivencia de culturas y la transformación constante. 207 escalones. Sigo. No sé si a los valencianos comprar horchata por la calle en un puestecillo os parece la manera correcta de hacerlo o un crimen, pero es que yo tengo uno de estos recuerdos felices de cuando uno es pequeño, caminando por la ciudad de las artes y las ciencias con mi padre, bebiendo esta maravilla que, con perdón de los mexicanos, la horchata es un invento de la terreta y viene de la chufa, que es un tubérculo. Está buenísimo, tiene un sabor así como a nuez. Es una maravilla en verano, en invierno, con calor, con frío.
El nombre de Valencia sonó en todo el mundo el 29 de octubre de 2024. Ese día una tremenda inundación se llevó por delante la vida de 200 personas, 3.000 animales de granja y una cantidad enorme pero sin determinar de animales de compañía. Y en este vídeo en el que me acompaña Tofu gran parte del tiempo, me parece lo justo poner el foco en unas de tantas personas que desde ese día se pusieron a trabajar por los demás. Os presento a la Asociación Por Dana. La dana que azotó Valencia con una fuerza inusual descargó en pocas horas lo que suele llover en varios meses. Una situación extrema y dramática ante la que los valencianos se volcaron para ayudar. Esta es la historia de las personas del club de fútbol del barrio de Benimaclet, que improvisaron poniendo su campo y sus manos para ayudar a las víctimas invisibles de la tragedia. Fue una locura. O sea, en realidad también fuimos aprendiendo con los días. El primer día no sabíamos que íbamos a hacer todo eso. Nuestra principal misión era que ese perro estuviera lo más seguro posible, buscarle una familia. Los primeros días la verdad que era un poco caos y después conforme pasaban los días pues vinieron voluntarios, adiestradores, veterinarios, vinieron los scouts aquí de Salou. Éramos gente que no nos conocíamos de nada, yo no conocía a nadie. Creo que fue muy bonito el ver cómo a nivel ciudadano nos podemos organizar y podemos llegar a conseguir cosas cuando hay esa voluntad de ir todos remando hacia la misma dirección. Fue muy bonito, pero la realidad es que esos picos de emergencia social hacen que la humanidad se active mucho, pero luego es verdad que nos desactivamos un poco. Se nos olvida, ¿no? Sí. En principio fue acogerlo y al final acabamos adoptándolo. Hemos sacado un libro infantil que se llama Olivia y Mel, la parábola rescatada, y va dedicado a concienciar a los niños y a las niñas en el respeto animal y fomentar el acogimiento de los perros. Que se haga también un reconocimiento a todas las víctimas que han perdido animales y haya una reparación de este daño. Es una herida abierta que está todavía más abierta por Sí. esta falta de reconocimiento. Sí, gracias Muchas a ti por venir hasta aquí. Bajo el sol. Ya que estoy en Benimaclet, no me puedo ir de aquí sin enseñaros este lugar increíble. Se llama Spyber y es un edificio en el que viven personas, así que no os vayáis a meter aquí. Es un proyecto de principios de los años 80, adelantadísimo a su tiempo, que nace con la idea del arquitecto de, viviendo en la ciudad, no perder el contacto con la naturaleza. Se llama Spyber, que significa espacio verde, y la verdad es que es como estar en una pequeña selva aquí dentro de este edificio brutalista. Habiendo viajado, vivido y visitado tantas ciudades, Valencia es uno de los pocos lugares en el mundo donde no puedo evitar pensar, ¿y si me mudo? Su calidad de vida, su clima suave, su entorno natural maravilloso y sus paellas de verduras hacen de esta una de las ciudades más agradables de España. Que no pasa nada, ¿no? Detesta el agua, la odia. La verdad es que después de tantos años viajando alrededor del mundo está genial ver una ciudad en tu país y decir que es Qué tan maravilla, bonita. qué maravilla, y la dábamos un poco por hecha. Yo lo único que no voy a echar de menos de Valencia es esta humedad, a la cual le debo estos pelos, pero todo lo demás me ha parecido maravilloso. Por supuesto, como en todos los vídeos, tenéis el asistente virtual para planificar este o cualquier otro viaje. Os le dejo por aquí el QR y el enlace. Y nada, pues yo creo que ya está todo dicho. Nos vemos en el próximo viaje, quién sabe desde dónde. Hasta la luego. próxima. Está muy guay poder descubrir... Este edificio, que es el Hemispheric. Papá, ya estoy listo para irme. Vámonos. Lavándose las manos. Como no se puede grabar en la Capella Sistina de... He dicho capella. A menos que uno mire a simple vista. Que mira a simple vista.